Antes de comenzar a reflexionar sobre las parábolas de Jesús, vamos a situarnos en el contexto en que fueron dichas. Desde hacía muchos siglos, el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, estaba dominado por algún reino o algún imperio extranjero. Por este motivo, la llegada de un Mesías, de un rey, era la expectativa por excelencia del pueblo. Un Mesías guerrero, poderoso, que implantaría un reinado donde el pueblo escogido, el pueblo judío, dominaría el mundo y viviría en un clima de paz y prosperidad. Y llega Jesús, el Mesías real, y comienza a inaugurar y a predicar un reinado de Dios, pero un reinado diferente, un reinado de amor, de perdón, de servicio. Y su palabra despertaba el asombro de la gente, el odio de los fariseos, el desconcierto de su familia y la incredulidad de sus paisanos. Y hasta sus discípulos murmuraban. Parece que existía una decepción ante la lentitud, la pobreza de medios y la pequeñez o discreción de los resultados obtenidos hasta el momento. La gente esperaba mucho más de lo que Jesús pudiera hacer. Algo también reflejaría la sensación de desánimo de las primeras comunidades una vez que Jesús ya no está físicamente con ellos. Porque podemos pensar que si Dios debería hacer cosas extraordinarias para promover el reino, pero la voluntad de Dios es que nosotros cooperemos con Él, porque esa es la única forma en que creceremos como seres humanos y como discípulos de Él. El problema radica en dos cosas. Muchas veces no queremos cooperar con Dios porque no nos interesa su reino, nos interesa nuestro reino. Y segundo, porque no entendemos cómo hay que hacer las cosas. Nos sucede igual que los apóstoles que no entendían cuál era la voluntad de Jesús, su forma de actuar. Por eso es el propio contenido del reino de Dios, tal como lo entendían, era lo que había que corregir, lo que había que cambiar. Y Jesús echa mano de algunas parábolas. Hoy vamos a reflexionar sobre dos de ellas. Y dice una: con el reino de Dios sucede como le sucede a un hombre que echa semilla en tierra. El sembrador, el hombre, que podría ser el mismo Jesús, tal como se presenta en las parábolas, pero también cualquiera de los discípulos empeñados en continuar la misión de Jesús. Esto es aplicable a nosotros también. Lo primero que se señala es que se echa semilla en la tierra. El hombre está hecho de tierra, de polvo, de buena tierra, y hemos recibido muchas semillas. Dios nos ha sembrado no solo una vez, sino muchas veces, como hacen todos los sembradores. Las semillas nos hablan de vida. Hay muchas semillas de vida ya plantadas en nosotros y otras que irán llegando y que darán fruto. Los evangelios están llenos de referencia a la vida. Jesús sana, Jesús es pan de vida, agua de vida, sacia el hambre de las multitudes, ofrece las claves de la felicidad, las bienaventuranzas, multiplica los panes, rehabilita e integra en la comunidad, perdona. Como dice el libro de Isaías, la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto. La semilla sembrada en nosotros tiene que producir algún efecto. La presencia del reino de Dios está en nosotros, dentro de nosotros. Así, en primer lugar, lo que han de saber sus discípulos es que su tarea principal es sembrar, no cosechar. No deben vivir pendientes de los resultados.
No tienen que andar preocupados por la eficacia ni el éxito inmediato. Su atención se centra en sembrar bien el Evangelio. Solo Dios es el que le da vida a la simiente, que va germinando a escondidas y lentamente. Los colaboradores de Jesús han de ser sembradores, nada más, como dice el poeta José Ángel Buesa, porque la vida es eso, sembrar, sembrar, sembrar. Por lo tanto, siembra padre, siembra catequista, siembra profesor, siembra evangelizador, siembra la persona, los médicos y las personas que se dedican al cuidado médico, siembra el que cuida, siembra, seas quien sea, con constancia, con esperanza, aunque tal vez te dé la sensación de que estás sembrando en el asfalto. A veces cuando menos se espera, la semilla nace, crece y da fruto. Incluso puede ocurrir que no lleguemos a ver el tallo germinado de la semilla. No importa, Dios se encargará de hacerlo fecundo. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos dice: el Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver los resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre, en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante, dejémoslo todo, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundo nuestros esfuerzos, como a Él le parezca. O sea, la primera es sembrar. Segundo lugar, la esperanza y la paciencia. Probablemente lo más duro y necesario de un labrador sea la esperanza. Cuando se siembra es porque se espera la cosecha. Nadie siembra por sembrar, para pasar el rato. Se siembra para crear vida. Toda siembra supone que hay que saber esperar con calma y paciencia. El Papa también nos dice en el mismo documento lo siguiente: uno sabe bien que en su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras para los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio, ni un proyecto empresarial, no es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda. Es algo mucho más profundo que escapa a toda medida. Quizás el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo donde nosotros nunca iremos. Y en tercer lugar, la opción por lo pequeño. La comunidad cristiana formada por Jesús es de origen muy humilde. Jesús inicia su obra, el pueblo de la Nueva Alianza, con un puñado de pescadores, hombres de pueblo sin poder, sin preparación y sin dinero. La primera comunidad de Jerusalén estaba compuesta por lo más humilde de la sociedad judía. Lo mismo sucede con las comunidades de Pablo, que nos dice en 1 Corintios, y si no, hermanos, fijaos a quién llamó Dios, a los ignorantes, a los plebeyos, a los débiles, a los que no cuentan. Aquellos diminutos granos de mostaza llegarían a ser con el tiempo árboles con ramas suficientes para que se cobijaran personas de todo el imperio romano.
En momentos cruciales de la vida, Dios puede pedirnos opciones y decisiones drásticas y difíciles. Pero lo más frecuente es que nos pida la siembra de pequeños gestos, un detalle de cordialidad hacia quien vive deprimido, una sonrisa acogedora a quien está solo, un gesto de simpatía o solidaridad hacia quien se siente abandonado o necesitado, la colaboración con un movimiento o grupo humanitario, una afectuosa llamada de teléfono, una alabanza oportuna, una palabra, un estímulo. Cuando nacen de lo hondo del corazón, son semillas del reino de Dios que pueden dar mucho fruto, pueden producir estímulo, amistad, fe. Con pequeños esfuerzos se pueden dar grandes alegrías. A veces pensamos, si fuera yo el sacerdote, si tuviera mucho tiempo, si tuviera autoridad, si estuviera más preparado, actuar sobre la realidad de la vida y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad se puede transformar. Es cuestión de hacer lo posible. Si pensamos que cualquier cosa que podamos hacer para difundir el reino de Dios en la tierra es demasiado pequeño para marcar la diferencia, no hemos entendido el mensaje práctico de las lecturas de hoy. El reino de Dios no necesita medios espectaculares, sino servidores, sembradores, pobres e incondicionales. Jesús empezó sembrando su palabra, pero al final de su vida comprendió que tendría que sembrarse a sí mismo. Si el grano de trigo caído en tierra no muere, permanece solo. En cambio, si muere, produce mucho fruto. Y ahora quiero, antes de terminar, contarle algo de una experiencia que tuvimos Marité y yo en Cuba. Creo que pudiera tener importancia. Yo les he hablado a ustedes que mi director espiritual y párroco por muchos años fue un hombre que es siervo de Dios. O sea, se están esperando sus milagros para ponerlo en los altares. El padre José Bando. Aquí hay 2 libros de él, o sea, sobre él. Y este hombre tenía fama de santo en vida. Por ejemplo, el obispo de la diócesis decía que el padre Bándor era el pararrayo de la diócesis, porque a través de él fluían una serie de gracias tremendas para la diócesis. Imagínense tener una persona así en la parroquia. Bueno, pues este hombre muere bastante joven, 70 años, estaba muy enfermo. Y para todos nosotros, eso fue tremendo golpe. Y la gente esperaba, bueno, ¿a quién van a mandar para sustituirlo? Y mandaron un recién ordenado, un sacerdote recién ordenado. Imagínense un sacerdote recién ordenado para ponerse los zapatos al padre Bándor. Eso era tremendamente difícil, imposible. Este sacerdote joven, que no tuvo la oportunidad que tienen los sacerdotes aquí, de estar 3 años en una parroquia aprendiendo, de estar 3 años en otra parroquia aprendiendo, a él lo pusieron ahí, lo mandaron para allá y dale. Este sacerdote, bueno, pues llegó con mucho entusiasmo. Una de las primeras cosas que hizo fue tratar de conseguir dinero. Pues estaba cayendo el campanario de la iglesia, el techo de la iglesia. Consiguió dinero con los católicos alemanes. Le mandaron el dinero para arreglar el campanario y arreglar la iglesia. Y él, me acuerdo yo, que se ponía a bajar los sacos de cemento de los camiones con que iban a arreglar la iglesia, a paliar piedra hacia él. Pero imagínense, mucha gente estaba esperando otro padre José Bándor. No hay 2 personas iguales. No hay 2 personas que tengan las mismas características. No hay 2 personas que tengan los mismos dones. Y a pesar de todo lo que él estaba haciendo, hubo gente que se puso difícil.
y empezaron a hablar mal de él y a murmurar. Llegó el caso de que parte del consejo parroquial, lo digo porque nosotros éramos parte del consejo parroquial, casi todos, menos Marité y yo y alguna gente más, hicieron una carta para el obispo para que lo quitaran de ahí y pusieran a otra persona. El obispo no lo quitó, lo dejó ahí. Pero una persona que está empezando, imagínense, empezando con tremendo problema de parte de la comunidad en contra de él y diciendo y haciendo, en vez de ayudarlo, tremendo, empezó sufriendo. Bueno, él se quedó y siguió trabajando. Y al cabo de los tiempos, mucha de esta gente que hicieron la carta en contra de él, cuando pasaron los años, fueron a verlo y le pidieron perdón por esta cosa que habían hecho. Le pidieron perdón, pero yo sé, aún hoy en día hay un matrimonio, gente de iglesia, que después de 30 y pico de años, algo de eso, cuando van a una misa y se encuentran con él, le viran la cara. Imagínense ustedes. ¿Por qué cuento esto? Porque tuvimos la dicha de tener por 8 años al padre Alfaro, José Alfaro, un sacerdote que está lleno de dones. Pero la diócesis, el obispo que sabe mejor todas las necesidades que tiene, lo cambia, lo promueve porque va para una parroquia más grande. La gente que tenga duda, eso es una promoción. Viene un sacerdote que nunca ha sido párroco, que no es la segunda versión del padre José Alfaro. Tenemos que estar claros en eso. Él es muy bueno, yo lo conozco, muy buena persona, nunca ha sido párroco, y el deber de nosotros es ayudarlo. No esperar otro José Alfaro aquí. José Alfaro es uno. Pero a este nuevo que tiene también sus dones, pero que no es el padre Alfaro, hay que ayudarlo. Así vamos a crecer nosotros como cristianos y como comunidad, ayudándolo a él. Acuérdense que nosotros venimos a la iglesia no por el sacerdote, no por el arzobispo, no por el papa. Nosotros venimos por Cristo y Cristo siempre está presente. Así que tengamos eso muy en la cabeza. Yo no creo que aquí vaya a ocurrir lo mismo que allá, pero bueno, por si acaso yo quise dar este ejemplo. Y termino con una poesía del padre Bando. Ya que lo he mentado aquí, le voy a hacer una poesía. Él escribía mucha poesía. Siendo húngaro, escribía poesía en español. Dice, te amo, se llama la poesía. Cuando desciendes del cielo y naces en el pobre portal, para salvar al hombre mortal, me dices, te amo. Cuando te fatigas sembrando y hablas del hijo que al padre volvió, del samaritano que caridad usó, me dices, te amo. Cuando te das en pan oculto o subes a la cruz para darnos la luz, me dices, te amo. Un día llegará el momento en que Jesús mío, contento, te diré, yo también te amo. Amén.